Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de Hablemos de Agro. Pablo, el placer de estar nuevamente en este programa. En este formato diario que vamos a agradecer toda la repercusión que tuvo el formato que hicimos ayer. Exactamente, bueno, a través de las distintas plataformas, son Rurales el País, la web de Carve, agrodelsur.com, las distintas redes sociales, comenzando un programa en este cierre del día, de la jornada, donde vamos a tener la posibilidad de repasar una entrevista que realizábamos hoy al mediodía. Con el ingeniero agrónomo Fernando Matos Costa, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay. ¿Qué te parece, Martín, si vamos viendo qué opina sobre el tema del atraso cambiario o de la cotización del dólar? Y luego vamos a ir tocando otros temas como el actual momento de la industria frigorífica, el negocio Marfrig Minerva y otros aspectos. Ya comenzamos a repasar la nota con el ministro. En 1940 iniciamos el camino. En estos 80 años conquistamos el respeto de clientes y amigos. Hoy continuamos la ruta con el mismo compromiso de siempre. Ayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Es un tema complicado, muy complejo, lo hemos planteado por supuesto en el seno de gobierno como preocupación y preocupa al gobierno. A usted le tocó padecerlo además como presidente de la Asociación Rural en su momento en el gobierno del Frente Amplio. De la Asociación Rural, pero evidentemente que siempre desde el punto de vista del productor y el punto de vista gremial, siempre confirmamos o nos mantuvimos en la posición de que el atraso cambiario ha sido una especie de constante en el Uruguay. Yo tengo muchos años de actividad y evidentemente son los menos los años donde las razones, donde el tipo de cambio no es un aspecto de la conversación del sector agropecuario o cualquier productor de transables. Claramente en este momento estamos en una situación de preocupación porque claramente tenemos un incremento de los costos importantes por estas relaciones de precio que estamos hablando. Es decir, por un lado tenemos el ordenamiento de las cuentas públicas que el gobierno ha llevado adelante, y eso no hay ninguna duda de que así es. El abatimiento de lo que es el déficit fiscal es una constante, a pesar de las dificultades que ha tenido este periodo de gobierno en cuanto a la pandemia, en cuanto al tema de la sequía, pero que claramente demostró en el cierre de los números del 2023 que no ha habido, en el caso del incremento del gasto cuando fue necesario aplicar para atender estas emergencias, un traslado al incremento del aspecto tributario. Ahora, ministro, el argumento que se ha manejado es el ingreso de dólares al país. El año pasado, consecuencia de la sequía, fue una cosecha de verano de las peores de la historia, o probablemente la peor. O sea, ese ingreso de dólares no estuvo, los precios internacionales en este último tiempo no han acompañado tanto. O sea, la obra de UPM ya se terminó, por ejemplo, que también era uno de los elementos que se manejaba en su momento. Hoy hay una intención fue menor por volumen físico de producción y fue menor por precio. Sí, ahora la pregunta es, ministro, ¿hay digamos una determinación política de priorizar el tema inflación? Bueno, claramente es un problema enorme que tenía la economía uruguaya. Recordemos que tuvimos casi 18 años fuera del rango meta. Entonces, claramente, como todos sabemos, no voy a entrar a discurrir respecto de la economía, porque no es mi especialidad, pero claramente estuvimos muchos años anunciando sistemas de reducción o de franja de inflación del punto de vista como meta que no se fueron cumpliendo. En este gobierno sí se logró. Recordemos que en algún momento durante la pandemia tuvimos más del 9% de inflación anualizada, y que en este momento estamos por debajo del 5%. Así que claramente hubo un éxito en el combate a la inflación. ¿A costa del sector productivo? Claramente no beneficia, como todo el tema de la economía, es un equilibrio, ¿no? Por supuesto que aquellos que tienen ingresos fijos tienen una condición mejor porque el peor de los impuestos es el impuesto inflacionario. Pero por el otro lado tenemos el problema de la inflación en dólares. Entonces, claramente, cuando vemos en la pizarra un dólar a 37 o en alguna pizarra menos generosa por el nivel de 36, estamos hablando que evidentemente ahí tenemos un problema de inflación en dólares que yo diría que ha ocurrido en todos los gobiernos
y que me parece que en función de la plaza uruguaya, de la manera como es constituida, en función de su tamaño, evidentemente que la relación de valores con sus vecinos tiene una enorme incidencia. Lógicamente que en el año 23 no tuvimos las exportaciones que tuvimos, pero sí tuvimos un fuerte flujo de inversiones, que se terminó constituyendo, por un lado, en un incremento que no fue tanta la reducción en cuanto al ingreso respecto de las exportaciones. Fue en torno al 10-15% de reducción de las exportaciones, pero que evidentemente ahí hay un factor que afecta al bolsillo del productor. Vamos a hablar claro cómo es. Realmente se hace difícil enfrentar el costo en pesos, y que en definitiva representa mayor cantidad de unidades de productos. Ministro, son más dólares que se necesita, y usted lo sabe, para pagar la contribución, el BPS, el costo de vida. Ahora, hablemos de las perspectivas. Año electoral, se prioriza el tema inflacionario, o sea, expectativas de que el dólar mejore en Uruguay, que se acerque más, por ejemplo, a los 40, usted no tiene. Presentamos el certificado Hemovac. Ahora podés certificar los lotes vacunados. Un buen negocio para todos. Una vacuna certificada. certificadohemovac.com.uy. Si vacunás, certifica Hemovac. Una vacuna efectiva. Una inyección de valor. Ojalá fuera así, lo hemos hablado bastante con el equipo económico, con la ministra de Economía, con el presidente del Banco Central, pero evidentemente todas las medidas que se ha tomado hasta ahora no han sido suficientes. Claramente nos da la impresión que pudiera haber algún movimiento respecto a que al haber cedido la inflación podemos reducir la tasa de interés de referencia. La última reunión del Copom ha determinado su mantenimiento, es decir, no se ha reducido. Estamos con una tasa de referencia en torno al 9%, cuando tenemos una inflación del 4 y algo. Claro. Evidentemente pienso que allí podría haber algún margen para poder dar alguna señal una vez que están controlados los factores que determinan los temas de presión inflacionaria. Esta es la situación con respecto al dólar. ¿Alternativas o posibles medidas para, de alguna forma, contrarrestar esto? Le pregunto, devolución de impuestos. Le cito, por ejemplo, hay un documento de la Cámara de la Industria Frigorífica, de la DIFU, que se presentó hace un tiempo atrás, que planteaba, por ejemplo, aumentar la devolución de impuestos. Hace años que lo presenta la Cámara de Industria Frigorífica y la DIFU en forma conjunta. Distintas cadenas productivas interpretan, porque acuérdense que la administración que le tocó al ex ministro Danilo Astori, determinó una determinación de una tarifa plana, digamos así. Claro. Todas las devoluciones de impuestos, independientemente de la cadena, fueron parejas y en forma común. Y evidentemente creo que hay allí un factor de injusticia, pero acá claramente Pero ¿es posible esto? ¿Puede ser algo probable a instrumentar dentro del Ejecutivo en los próximos meses ante esta situación o no? No va a ocurrir. En este periodo no va a ocurrir, de la misma manera que no va a ocurrir una revisión a esta altura del sistema tributario, porque evidentemente impuestos ciegos tampoco se va a revisar, ya no hay posibilidad. Es que ya la última rendición de cuentas y evidentemente la situación fiscal es la que se observaba. Esto creo que es uno de los debes que tiene esta administración, era uno de los compromisos por el país que no se cumplió. Sí, le iba a preguntar, pero caso de patrimonio, por ejemplo. Claramente tuvimos impuestos ciegos. Los impuestos ciegos que evidentemente todos criticamos a lo largo de toda nuestra trayectoria y que tienen todavía una incidencia muy importante y que no se compadecen con el resultado de las empresas. Eso creo que es algo que tiene que mirarse para adelante. Lo hemos hablado a nivel del equipo económico, no era un tema de oportunidad. También es cierto que tuvimos el fuerte impacto de la sequía que determinó, por un lado, una necesidad de asistencia y de resignación de algunos recursos en forma importante. La propia caída del nivel de actividad, yo digo sí que la sequía que muchas veces la gente deja de recordar, especialmente aquellos que no son del sector, porque los que sí estamos vinculados al mismo lo tenemos todavía sufriendo los propios efectos, porque el esfuerzo ha sido enorme y todavía hay algunas medidas que se tienen que tomar en función de la sequía. Pero claramente lo que se refleja en lo que es los datos finales de crecimiento económico del año 2023. El 0,4% de crecimiento está directamente asociado a lo que es la suerte del sector agropecuario y asociado a la sequía, de la misma manera como la proyección de crecimiento para este año va a ser del 4 o tal vez hasta un poco más. Entonces, claramente ahí creo que la suerte de la economía uruguaya
Y cuando tanto se habla de la recaudación, de la presión fiscal y del equilibrio de las cuentas públicas, está directamente vinculado al aspecto climático, claro. Y es ahí donde nosotros tenemos que instrumentar políticas para darle más estabilidad, Ministro, teniendo mayor capacidad de resiliencia y de adaptación al sistema productivo que está a la intemperie y sujeto a las variabilidades. Un ganado con buena salud. Contra la queratoconjuntivitis bovina, una sola dosis. Protección eficaz por 1 año. Única vacuna, piliada, oleosa trivalente. Líder en el mercado mundial. Piliward. Importa y distribuye Nutritec. En 2021 un productor vendía un novillo a 3.60 con un dólar a 42 y recibía más o menos 42.000 pesos cuando iba a cambiar esos dólares por el novillo. Hoy vende ese novillo y recibe 37.000 pesos 3 años después. Ahora la inflación un poco más controlada. Pero con una inflación en el medio que hay. Ahí está, exactamente. Los costos en pesos están. El diagnóstico está clarísimo, o sea, por lo que uno entiende y por lo que usted describe, no hay posibilidad de que esto en los próximos meses pueda tener alguna, digamos, posibilidad de cambio. Hay algo que el gobierno ha llevado adelante que ha sido la regla fiscal. Y en este aspecto se ha respetado esa regla del punto de vista de no incrementar. Este es de los pocos gobiernos que ha reducido lo que es la presión tributaria sobre la sociedad. Entonces creo que es muy importante tener eso en cuenta del punto de vista de cuánto presiona la tributación respecto al producto. Y evidentemente que en ese sentido, más allá que las transferencias son reales, claro, estamos hablando que el sector exportador ha transferido y sigue transfiriendo. Con un dólar tan atrasado, yo no sé si no sería mejor que tener un dólar a 42 y quizás y tener que un incremento de impuestos. Pero evidentemente capaz que lo que tendríamos es una fuerte inflación, porque cuando hablamos de la inflación en dólares tenemos que componer las dos, la variabilidad del tipo de cambio nominal y también la inflación interna, que los dos factores inciden en este aspecto. Acá lo que está muy atrasado es el valor nominal del dólar, y que evidentemente tiene otros factores de incidencia, porque también juega mucho lo que está ocurriendo en la región, ¿no? Lo que está ocurriendo en la región es muy importante, y creo que en este sentido este año vamos a tener una mejora al equipararse los valores desde la Argentina. Solamente si hablamos de algo, porque nosotros exportamos no solamente bienes, que es lo que nos afecta, pero también exportamos servicios. Y este año se fueron 100.000 uruguayos menos al exterior. Todo esto, si le sumamos que durante todo el año 22 y 23 fue una real sangría, que fue una de las crisis que algunos precandidatos alegan o aducen, es justamente que hemos tenido una fuga de capitales muy importante en función de la diferencia de precios en la región. ¿Y cómo enfrentar esa situación? Entonces, creo que también dentro de las dificultades que ha tenido este gobierno, sin desconocer este aspecto que se dice de la falta de poder adquisitivo de lo que producimos para todos aquellos que está tarifado en dólares, en un mercado que además no solo tuvimos el impacto productivo, pero tuvimos la caída del dólar y tuvimos la caída de los precios. Sí, sí. Porque cuando estábamos a $5 en el novillo, se hablaba mucho menos de obviamente, pero es natural. Pero la realidad es esta, que los $5 también eran fantasiosos. No era algo sostenible a lo largo del tiempo. Sin embargo, tenemos con una soja 600, naturalmente no se va a hablar tanto de esto, porque no es lo mismo que con una soja 400. Por supuesto. Ahora, este año, por suerte, vamos a tener cosecha, vamos a tener ingresos, vamos a tener movimiento económico. Es muy importante ¿para qué? Para que también genere la recaudación, pero también es una señal para que hay tantas propuestas de los precandidatos a la presidencia, y alguno de ellos se estará asumiendo el 1 de marzo, evidentemente nosotros tenemos que tener ahí una mayor respuesta estructural para que el sector agropecuario pueda tener una mejor capacidad de adaptación y de menor vulnerabilidad frente a los temas del impacto del cambio. Y ojalá que se encuentre alguna opción y alguna alternativa para que esto no sea un problema que recién lo citábamos. Usted fue presidente de la Asociación Rural, era un tema que estaba presente a lo largo de los últimos... Y mucho antes que fuera presidente. Y mucho antes también. O sea, es un tema que parece que se sigue tropezando con la misma piedra. Lo tuvimos desde el retorno a la democracia y recordemos que mucho antes, cuando hablábamos del gobierno de facto, tuvimos también el tema de la tablita. Entonces, exactamente. Estamos hablando de historias de hace más de 40 años, donde en muy pocos momentos de esos 40 años que nos separan desde aquel entonces, hemos tenido circunstancias donde el dólar no fue un factor de discusión. Presenta Tromen. Al frío, dale fuego. Llévate tu calefactor Tromen desde $569 con kit de instalación incluido. Respalda Epicentro. Ministro, pasemos a otro tema importante. La
la venta de los activos de Marfrig a Minerva. Bueno, en estas horas hubo comunicación por parte de las dos empresas que cotizan en bolsa, se mencionó este tema, está en la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia el análisis. ¿Piensa que esto sale? Bueno, se tendrá que manifestar dentro de los plazos. Pero interiormente, ¿usted qué percibe? Yo no puedo marcar posición. Yo como integrante de gobierno se lo he transmitido a todo aquel que me ha preguntado y a la opinión pública. Yo no puedo, como integrante del Poder Ejecutivo, marcar una posición. ¿Por qué? Porque más allá de lo que uno tenga idea de lo que debe ocurrir, nosotros tenemos que respetar las reglas de juego de la inversión. Y para eso está una comisión especializada, una comisión especializada que analiza los términos de la situación y tendrá que determinar si el factor de concentración es algo que perjudique la formación del precio. Eso me parece que es lo principal. No hay nada más relevante que la formación del precio del ganado en Uruguay, porque es la mercadería que más se comercializa y por lo tanto tendrá que determinar la comisión si ese factor de concentración propuesto en el negocio de entre dos particulares es un factor de distorsión de la formación del precio. Eso técnicamente es lo que primero tendrá que determinar. Y después habrá una decisión de carácter político en función de lo que dictamine la parte técnica. Técnicamente, bueno, el INAC es el organismo que asesora al Ejecutivo en todo el tema carne. El presidente de INAC ha sido muy contundente con respecto a este tema. No comparte que se realice esta operación, que se vendan estos activos de Marfrig a Minerva, y ya se manifestaba contrario incluso al negocio de la venta de BPU a Minerva. Bueno, es un integrante del Poder Ejecutivo que asesora al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tomará una resolución tomando en cuenta o no esta opinión y también la de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. Yo creo que acá lo que hay que dar es garantía de los términos en cómo se manejan las inversiones en el Uruguay. Chico favor le haríamos si nosotros estamos marcando posición. Yo no estoy de acuerdo en que el Poder Ejecutivo tenga que marcar una posición, más allá de la opinión de cada uno, que yo no la voy a dar. Yo me tengo que mantener neutral en esta posición. Después que se tomen las decisiones y que haya el informe, el Ministerio de Ganadería ya envió información adicional requerida por la Comisión. Eso es darle transparencia, porque el negocio de Marfrig o de Minerva se hará o no se hará, porque hay tres chances: o se aprueba, o se rechaza, o se aprueba en forma condicional. Esas son las tres alternativas que hay. Después esto pasará, pero el día de mañana tenemos que hablar de cosas mucho más importantes que esa, porque otras inversiones vendrán, porque también tenemos que analizar que el proceso concentrador es una realidad en el mundo, ¿no? Y evidentemente tenemos que, en función de esta experiencia, rediscutir en forma bastante aceptable, porque nosotros vamos al sector de otros sectores productivos, los lácteos, la madera, los propios granos. ¿Hay mayor o menor concentración de lo que hay en la carne? Bueno, esto es un proceso que conviene discutir. También es cierto que estas empresas que son de capital abierto, evidentemente a nadie le gusta escuchar de que una empresa puede llegar a tener el 50% de la demanda de un determinado mercado. Ya la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia se manifestó recientemente cuando dictaminó el hecho de que el informe es público, ¿no? Sí. Todo el mundo lo sabe. Cuando apruebe la operación de BPU, dice claramente de que independientemente de que las dos principales empresas que hacen parte de la demanda del ganado gordo en el Uruguay mantendrían sumadas un 50% de la demanda, manifestaba que había un equilibrio entre las dos fuerzas. Claro. Equilibrio que se va a romper en esta circunstancia. Y por lo tanto, bueno, tendremos que esperar este dictamen en nombre de la transparencia de futuras análisis que tenga que hacer esta comisión, que da garantías al aspecto. Y hay otras cosas que seguramente que también le pregunto cómo las pondera usted. Estamos hablando de un tema global, estamos hablando de Marfrig, Minerva, que tienen además en común un fondo saudí que es Salik, que tiene participación en las dos empresas. ¿Qué es estar cerca? ¿Estar a metros? ¿A menos de 1 kilómetro? ¿A menos de 100? Cuando decimos que alguien siempre estuvo cerca, ¿hablamos de que estuvo sentado al lado nuestro o de que estuvo atento a lo que necesitábamos? Porque cerca no es una cuestión de distancia. No se mide en metros o en pasos. Cerca es otra cosa. Es saber que puedes confiar en alguien y que cuando lo necesites te va a hacer sentir que está ahí. Cerca del campo está Mega Agro.
excelencia al servicio de su negocio. Tienen en rubros diferentes, ¿no? Porque una es, participa en BRF, en la parte de aves y de cerdos, y el otro participa en lo que es la carne. Pero es una gran compañía proveniente de fondos sauditas que evidentemente están queriendo diversificar. Y mirando el día después, ministro, ¿qué opciones hay? Si esto, planteemos de forma hipotética la posibilidad de que esto salga de forma total o parcial y que una empresa pueda llegar a tener prácticamente el 50% del total de la faena. ¿Qué alternativas hay para evitar una concentración y mantener, digamos, un buen funcionamiento del mercado, que no haya, digamos, una alteración en materia de los precios? Yo creo que la regla está clara. Lo que tiene que hacer el dictaminar la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia es si este factor de concentración es distorsionante en la transparencia de la formación del precio. Si es distorsionante, no debiera aprobarse. Es evidente que es así. Ahora, ese dictamen es un dictamen técnico. Por eso yo digo que tenemos que preservar la institucionalidad que tenemos y dejar las impresiones a poder ejercer su propio trabajo técnico para que tengamos transparencia hacia el futuro. Pero le pregunto, ¿una opción puede ser promover más la exportación de ganado en pie? Obviamente hay... No hay ninguna limitación para la exportación de ganado en pie, está libre, no hay nada que la limite. Eso está funcionando y bueno, la postre está que tenemos hoy un muy buen valor para el valor del ternero, a pesar de que tuvimos una menor oferta, vamos a tener una menor oferta en esta zafra, pero claramente ha sido un factor determinante. El año pasado, con la sequía que teníamos, que normalmente recuerdan los más añosos, que todo año de sequía era el año donde el que compraba reposición tenía una gran ventaja, y el año pasado fue un año de muy buenos precios. Muy buenos precios, ¿por qué? Porque estaba abierta la salida alternativa de la exportación de ganado a pie. Yo creo que acá claramente nosotros tenemos que tener una mirada, yo creo que se ha demorado lastimosamente la intención del Poder Ejecutivo, respetando los plazos, es que esto se dilucidara rápidamente. Quitarle incentivo, lo dijo el presidente cuando lo entrevistábamos en el Prado. Al punto de que, fíjense ustedes, que por la propia condición del negocio, que está extendido en el tiempo, tanto en Uruguay como en el Brasil, a pesar que son comisiones independientes, que no tienen nada que ver una cosa con otra, pero ya ha tenido efectos en la propia cotización de las acciones de ambas empresas. ¿Por qué? Porque había un plazo determinado que se estipuló entre los privados y que a partir de determinado punto se iban a pagar intereses. Y eso ya tiene efecto en la cotización de la compañía en el capital abierto. Bueno, estas todas cosas que hay que tenerlas en cuenta. Evidentemente que en el mundo el tema de los alimentos vamos a ir rumbo a un aspecto de concentración, no hay ninguna duda. Y evidentemente creo que nosotros aquí tenemos que mirar en lo que es la futura formación del precio. Ahora, ministro, resignarse porque el mundo vaya, porque tengamos otros sectores que tienen concentración. Permitime un análisis. El propio frigorífico Tacuarembó, sí. Supongamos que Marfrig quede, no digo que se vaya a hacer o no, pero quede solamente con Tacuarembó. En el hipotético caso que se quede solo con Tacuarembó. Tacuarembó ya está con una capacidad aprobada de 1.400 reses. Hay una inversión fuerte y aumento de la... Y hay un segundo plan que lo quiere llevar a 2.000 reses diarias. ¿Cuánto significa esto en una faena anual? 500.000 reses anuales. Solamente no precisa esa empresa pasar por promoción y defensa de la competencia si decide ampliar su participación en una sola unidad, lo que le va a hacer mucho más eficiente. Y esta empresa, que seguramente va a estar en torno del 20% de la faena, va a determinar que la otra porción que queda va a ser mucho más ministro. Los que saben de rodamientos eligen Luxi. Todos los rodamientos para el agro, industria y transporte. Con el respaldo de Grupo Ayala. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Yo le planteaba alternativas, le preguntaba, por ejemplo, promover exportación de ganado en pie. Puede ser otra. Permítame, le quiero plantear otro posible escenario, ministro. Revisar el tema de la participación o la propiedad que hoy tienen o la actividad que desarrollan los frigoríficos en corrales.
o el tema del seguro de paro especial. O sea, ¿qué opciones hay en caso de que...? El seguro de paro especial es algo que hay que analizarlo. Ha sido útil porque evidentemente ha servido para que muchas plantas mantengan su plantilla, porque todos sabemos que la oscilación del precio existe y de los mercados también. Hay momentos de que hay oferta, que no hay oferta, que hay mercado, que no hay mercado. Y eso permite mantener la calidad en función de que, de alguna manera, el seguro de paro especial extendido puede generar para una unidad o una fábrica la posibilidad de mantener su personal más allá de las oscilaciones del mercado. Eso es positivo. Ahora, no es razonable que si una empresa tiene 3 o 4 plantas, en el caso hipotético ahora ya Minerva tiene 4 plantas y Marfrig tiene 4 plantas, que estén 3 plantas cerradas. Me parece que eso es algo razonable. Es decir, lo comenté en tu programa, en tu propio programa en el último del Prado, yo lo manifesté. Bueno, tenemos que tener consideración de que este sistema de seguro de paro especial, en función de un diferente nivel de participación de plantas en una sola empresa, no puede ser utilizado como un instrumento de regular la demanda. Bueno, pasa hoy con Minerva, por ejemplo, que tiene 4 y rota algunas de ellas, y en algunos casos... La rotación es razonable, me parece que está bien, pero está bien. No es razonable si tengo 4 que estén 3 cerradas. Eso no sería admisible, porque ya sería un uso diferente. Ahora, nadie tiene una planta para trabajar poco. Esa es la realidad, ¿no? Y yo creo que acá la discusión que tiene que haber arriba de la mesa, que estamos todos con este tema, es cómo hacemos crecer el negocio. Porque nadie está hablando en todo este periodo de tiempo cómo hacemos crecer la producción del país. Porque ¿cuál es el problema? Que el Uruguay en los últimos años no ha podido sostener 2,5 millones de faena anual en forma sostenida. Entonces esa me parece que es la gran discusión que tiene el Uruguay. Porque si nosotros pasamos de 2.600.000 un año, 2.700.000 que fue el récord, y al año siguiente nos venimos a 2.300.000, evidentemente hay una variabilidad de la oferta que es muy importante. Y yo creo que ahí es el factor que tenemos que discutir nosotros, si nuestros niveles de productividad y de eficiencia a nivel de campo sostienen la posibilidad de que tengamos una oferta de ganado en forma constante. El gran problema que tiene hoy la industria frigorífica, más allá de los costos incrementales, de los costos de la energía, de la mano de obra, es también su capacidad ociosa. La industria frigorífica uruguaya sigue teniendo niveles altos de capacidad ociosa. Y evidentemente, en la medida que haya mayores inversiones, como la que está haciendo el frigorífico de Tacuarembó, como está haciendo el pool también, que está pasando a 1.300 reses diarias, pasando de 800 a 1.300 reses diarias, todo eso es aumento de la capacidad de demanda de estos frigoríficos. Y evidentemente, creo que del lado de la respuesta a la producción no hemos tenido hoy una respuesta que pueda sostener. El Uruguay debiera apuntar a un plan de poder sostener una faena de 3 millones de reses en un plan de 10 años. Y para eso creo que son los aspectos fundamentales de la discusión. Estamos muy concentrados los últimos 6-7 meses en el aspecto del negocio de Marfrig y Minerva, que pasará, pasará, y ojalá no tenga ninguna consecuencia, y para eso yo confío en que la Comisión de Promoción... Pero es entendible Pero totalmente entendible, yo la comparto y mi preocupación también está. Pero eso va a pasar. No, pero sin duda no nos olvidemos del tema estructural. Porque ¿sabés lo que pasa, Martín? Acá en realidad tenemos productores de punta en el Uruguay que están por encima de los 200 kilos por hectárea, y tenemos muchos productores que producen 60 kilos por hectárea de carne. Y evidentemente este gap es donde tenemos que trabajarlo mucho más. Y especialmente hablando, y no es un tema de tamaño, porque hay productores pequeños muy eficientes, pero también hay muchos productores en ese gran... El gran abanico que tenemos de productividades en el campo. Yo creo que ahí es el gran trabajo que debemos de hacer del punto de vista para mirar el futuro con mayor producción y mayor productividad en nuestro campo. Ministro, antes de cerrar este bloque, ¿tiene alguna novedad con respecto al pago del grupo chino que opera los frigoríficos Lorcinari de Rosario y el reinicio de la operativa? Quedamos de tener un contacto esta semana, previamente en el mes de marzo habíamos tenido un contacto y había habido las primeras indicaciones de que iba a venir el dinero para un plan de pago para llevar adelante
enfrentar los adeudos que tenían con los consignatarios, que fundamentalmente son los acreedores principales que tienen el Grupo Sundiro. Se había hablado de una apertura inicialmente programada para el fin de abril o mayo para el Orsinal, y posteriormente iría a venir la apertura de Rosario, pero bueno, no hemos tenido en los últimos días noticias. Tenemos un contacto pendiente con aquellos que están al frente del negocio, pero claramente la promesa de pago estuvo arriba de la mesa, estuvo negociada, y quedaron de que los capitales iban a venir como una inyección de capital y poder sortear toda esta situación de endeudamiento que tiene a 2 unidades fabriles, fábricas de ciclo completo y una ciclo 2 que está cerrada. Fue una presentación de Tromen. Al frío, dale fuego. Llévate tu calefactor Tromen desde $569 con kit de instalación incluido. Respalda Epicentro. Porque conocemos el sector y entendemos el negocio, somos su mejor opción. Freire Negocios Rurales, más de 100 años y 4 generaciones en los negocios rurales nos respaldan. Con tradición, profesionalismo, seriedad y seguridad. Ofrecemos embarques a frigoríficos, negocios particulares, arrendamientos y ventas de campos. Estamos desde Rocha y Montevideo para todo el país. Quiero volver, recién me dijo, seguro de paro especial de la industria frigorífica está dispuesto a revisarlo. Repasando alguna información a través del Ministerio de Trabajo de quienes han usado más el seguro de paro especial, ha sido la propia industria nacional. ¿Esto por ahí puede llegar a ser una complicación para los frigoríficos nacionales en caso de que esto se modifique? No, yo creo que la modificación no es eliminar ese frigorífico chico, mediano. No es eliminar el instrumento, y sí para aquellas que tienen compañías que tienen una cantidad de plantas. Caso hoy, claramente, en un punto equivalente, Marfrig y Minerva manejan 4 plantas en cada una de las compañías. No sería razonable que en este caso mantuvieran 3 en forma simultánea, ni 2 en forma simultánea. Eso me parece que hay que revisar en función de la nueva estructura de control de las plantas. Ahora, no estamos hablando de eliminar el instrumento, para lo cual, fundamentalmente para las empresas chicas o medianas, o empresas no chicas, pero empresas nacionales, o mismamente una empresa que tiene una sola planta, muchas veces más allá de los días de licencia que tiene atribuibles, legalmente constituidos, puede tener un periodo adicional que le permita un mantenimiento, o que le permita sortear una situación de mercado o de oferta de ganado que puede ser escaso, o una condición adversa, cualquiera que sea. Ministro, hablábamos en el comienzo de la situación cambiaria, de cómo impacta hoy esto en el negocio agropecuario. Recién usted hablaba de la productividad, de la posibilidad o del espacio que hay para crecer en materia productiva. Recién decíamos, un novillo 2021 a 3.60 con $1 a 42, un novillo a 3.60 hoy con $1 a 37 en 2024. Ahora, aumentar la productividad, llegar a los 200 kilos de carne para mucha gente, significaría quizás más inversión. ¿Eso no es un riesgo también de exponer a la empresa en este momento y en este escenario a un riesgo muy alto? Yo creo que los establecimientos que tienen hoy promedios de productividad relativamente bajos en función de la media nacional, no requieren de tanta inversión para poder modificar. Es básicamente la suma de la genética, de la nutrición y de la sanidad. Cuestiones de manejo que han comprobado que no necesariamente tengamos que tener. Sí necesita mucha asistencia técnica y apoyo, y creo que ahí es donde ha faltado fundamentalmente para cierta franja de productores algún tipo de respaldo mayor. Hoy tenemos un Banco República muy activo en la parte de financiación, pero también manejar el instrumento de financiación requiere la profesionalización. Tenemos que tener un proyecto productivo. El país también vivió la experiencia de pasar por el banco y un endeudamiento. No puedo promover una soga para que gente se ahorque. Claro.
Y también es cierto que hay cambios productivos importantes, porque para mucho productor... Por ejemplo, y alguien puede interpretar, me tratan de vago porque no hago tal cosa, no se trata de eso, se trata sí de apoyar y estimular a muchos productores que están con un nivel relativamente bajo y que no han logrado en algún caso sustituir la falta del ingreso de la lana, por ejemplo. Claro. Evidentemente había productores y hay productores que tenían un determinado rubro y que muchas veces le permitía el pago del presupuesto del año. Cuando vendíamos una lana Corriedale, para decir una lana que hoy tiene dificultad de colocación. A más de $3, para no irnos tan arriba. Y que significaba que un productor tenía tres lanares por hectárea eventualmente y puede generar $10 de ingreso, digamos $10 por animal y multiplicado por la cantidad de animales que tiene por hectárea. Evidentemente que es un ingreso importantísimo que para mucho productor hoy no lo ha logrado sustituir. Y evidentemente ahí es donde tenemos que buscar mejores soluciones que no necesariamente requieren inversiones de gran porte, pero que muchas veces requieren sí de una orientación del punto de vista de la asistencia. Hace apenas 25 años que hacemos parte del desarrollo, avalando los intercambios comerciales de la agropecuaria entre personas de bien. 25 años, pocos o muchos, pero suficientes para arraigarnos más, consolidar equipo fuerte, para no aflojarle a los embates, para nunca bajar la mirada, para generar y compartir crecimiento, para siempre tender la mano franca. Indarte Negocios Rurales. 25 años. Ministro, ¿hubo algún avance con respecto, ya que me toca el tema lana, con respecto al tema China, para salir de esa lana media, gruesa que hoy está trancada? Pocos avances, sin perjuicio de que ha habido una recuperación de las exportaciones de lana sucia. Nosotros quisiéramos, de la misma manera que no nos gusta decir, bueno, el ganado se vaya en pie, pero es una alternativa favorable, positiva, de la misma manera que la lana que se vaya sucia tampoco en estado natural. Es algo deseable, en estado natural, pero evidentemente ojalá saliera en tops, lana lavada, lana peinada o cardada, no sé, o con prendas, sería mucho mayor valor agregado y beneficio para Uruguay. Pero la realidad también es que todos estos temas del atraso cambiario estructural, que yo digo, los economistas se enojan conmigo, para mí, si estoy hace 40 años trabajando y de los cuales 38 tuve atraso cambiario, evidentemente que hay un tema estructural del Uruguay que determina que el valor del todo eso también determina una primarización de los sistemas de producción, porque vale la pena cada vez menos agregarle valor a la producción y mandamos la materia prima bruta para que otro la industrialice que tiene mayor capacidad de competencia. Ministro, paso a temas sanitarios, una de las propuestas y compromiso del actual gobierno fue llevar adelante el plan de erradicación de la mosca lavichera. ¿Esto queda para el próximo gobierno? ¿Queda una base armada? O sea, esto... ¿En este gobierno no sale para ser más directo, digamos? En la medida que no tengamos una alternativa al aprovisionamiento constante de la planta de Copegui, yo diría acá es muy importante decir lo siguiente. No sabemos exactamente cuál es el motivo por el cual Panamá y Costa Rica están verificando la mayor reintroducción de la mosca de la bichera desde que erradicaron la enfermedad. En el caso de Panamá hace más de 8 años que la erradicaron, Costa Rica más tiempo, y evidentemente no logran explicar allí en Panamá cuál es el motivo. Si es un problema de la mosca, si es un problema de los controles de vigilancia, si es un problema de las corrientes migratorias que son muy importantes desde Sudamérica hacia Norteamérica, el traspaso de miles de personas diariamente por el territorio sin obedecer. Se han constatado personas con bichera. Y evidentemente toda esta circunstancia, yo diría que hay males que vienen para bien. Ojalá el objetivo del gobierno... ¿Usted nunca estuvo muy convencido con respecto a un programa de estas características, o sí? Absolutamente convencido, y creo... No, es una pregunta que le hago. Y teníamos todos los mecanismos para poder avanzar. Nos falta la materia prima del único proveedor en el mundo y estamos buscando alternativas a ese único proveedor del mundo. Porque yo hago la pregunta de otra manera, y es lógico que los productores estaban deseosos que esto avanzara,
especialmente este año donde la bichera fue tremendamente impactante. Tremendamente impactante por las condiciones de lluvia, de humedad y de pasturas que tuvimos, y por suerte hemos tenido, por un lado positivo, pero para el otro de la parasitosis es totalmente negativo. Si hubiéramos empezado y se hubiera descontinuado, hubiera sido una frustración mucho mayor, porque hubiéramos gastado dinero que lo hubiéramos tirado en la basura. Entonces, evidentemente, el plan continúa. Vamos a ver si encontramos la alternativa. Va a ir una misión ahora en el mes de abril, la próxima semana, a Panamá, donde va a ir gente de ISCAMEN, que es el Instituto de Calidad Alimentaria de Mendoza, que va a concurrir allí, que es la alternativa que vemos nosotros para irradiación de moscas. Es una planta también de control de biológico que irradia moscas de la fruta, moscas del Mediterráneo, y que con una base de cría que le puede proveer, y para eso van allí a ver las consideraciones técnicas al respecto, sobre la mosca de la bichera, más la alimentación y todo el proceso de producción, ver si tenemos una alternativa para que aún este año tener producción propia en Sudamérica, en la planta de ISCAMEN, y eventualmente tener la externalidad que también Argentina se pueda vincular al programa. Estudios realizados por la Universidad de la República han puesto de manifiesto que el uso de Anabrin en novillos carniceros en fase de terminación conduce a resultados similares a la monencina en cuanto a consumo de materia seca, ganancia diaria y eficiencia de conversión. Según Carbon Trust, basándose en resultados de laboratorio y en pruebas de campos con una línea de trabajo base válida, el uso correcto de Anabrin puede reducir las emisiones de metano en rumiantes. Las mangas, cepos y alambrados Clipex aumentan la eficiencia, rentabilidad y seguridad. Soluciona con nuestro servicio llave en mano y financialo hasta en 5 años. Invertí en bienestar. Clipex.com. Ministro, pasemos al tema lechero. Solicitud de las gremiales de atender de productores lecheros de hasta 3.000 litros. Voy a aprovechar estos últimos minutos para trasladarles algunas preguntas sobre también rubros muy importantes para la producción que llegan en este momento. ¿Esto en qué está? ¿En qué etapa está? Esto está para remitirse de parte del Poder Ejecutivo. Ya lo firmé, ya firmamos el proyecto de ley. Economía lo remitirá a Presidencia, y después que firme el Presidente se remitirá el proyecto al Parlamento. ¿Tomó en cuenta las propuestas de las gremiales? ¿Se contemplan las mismas? Se contemplaron las propuestas de elevar la franja, lo que ha sido un factor adicional de demora, en función de que se incorpora una nueva franja de productores. Pero seguramente en los próximos días de hasta 3.000 litros de remisión. Hasta 3.000 litros. Eso era uno de los temas que pedía el sector de alguna manera. Ahí está. Bien. A donde vayas, cáete con un Rosés. Estamos transitando también ahora la vendimia. El sector vitivinícola también es un sector muy importante para el país. El tema tolerancia cero al consumo de alcohol, entiende el sector, ha impactado sobre el consumo de vino en el mercado local. ¿Cómo lo ve este tema? ¿Tolerancia cero en el espirómetro o en la frontera para que no entren los vinos? Bueno, tiene si quiere las dos. Arranquemos por el espirómetro. Bueno, poder tomar al mediodía, nos encontramos al mediodía y compartir una copa de vino. Yo digo que algo que la sociedad ya lo laudó, y sería de alguna manera una reacción y un retroceso importante a una política que hay un consenso mayoritario de la sociedad, más allá de los temas culturales, de los inmigrantes que se tomaban su copita de vino, y de que los efectos son, pero realmente como es algo biológico y lo procesa el organismo de una forma diferente, realmente a la larga decir, cero es cero, el que toma no puede manejar. Y evidentemente hoy tenemos otros recursos que antes no había para poder trasladarnos o de una fiesta o de una reunión, o mismamente de nuestro domicilio de trabajo. Entonces, hoy ya está socializado, la gente no dejó de consumir el alcohol, y evidentemente, pero lo hacen de una forma responsable, y claramente tenemos también el otro flagelo, que es el de los accidentes automovilísticos, que claramente se desvinculan y se disocian hoy de la parte del consumo del alcohol. Hay otros factores, y evidentemente que habría que controlar el tema de las drogas, el tema de otros factores de medicaciones, etcétera, etcétera, que son factores
factores distorsionales. Pero acá, claramente, nosotros apoyando al sector, yo creo que va a haber una gran ventaja este año en función de la nivelación de los precios con la Argentina. En los últimos años el contrabando pegó hubo fuerte. millones de litros que ingresaron aquí en forma legal, diría, porque acordémonos que la norma Mercosur lo permitía. la de alguna norma manera. Mercosur permitía 6 botellas por persona y una familia podía traerse 4 cajas de vino. Entonces es un tema complicado, era muy barato la realidad de Argentina, hoy cambió la situación en absoluto y creo que va a haber, ya se va a notar, y ya me dijeron algunos integrantes del sector vitivinícola, que ya las ventas en el litoral cambiaron y que ya es diferente la situación, como en muchos otros rubros que sufrieron la enorme competencia desleal de lo que era el tipo de cambio en Argentina. Ministro, ¿termina su idea es seguir en el ministerio hasta el 1 de marzo de 2025? En principio vamos a permanecer en la medida que contemos y continuemos con la confianza del presidente. Vamos a estar hasta el 28 de febrero y ojalá que le podamos trasladar a otro integrante de la coalición la responsabilidad de manejar el gobierno. Bueno, hoy teníamos la entrevista con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Fernando Matos, en Casa Zorrilla. Sin dudas dejó muchos títulos, dejó muchos temas. Te felicito, Martín, por la entrevista que le hiciste en Radio Carve. Y bueno, nosotros volvemos mañana nuevamente a través de esta propuesta diaria con todos los temas relacionados a los agronegocios. Buena jornada para todos. Que pasen.